dio a conocer los indicadores de las empresas constructoras, estos dos indicadores para el mes de febrero de este año, y también dio a conocer la información oportuna sobre la balanza comercial de mercancías para marzo pasado. Para que la gente entienda, el mismo INEGI nos dice que el IGAE nos permite conocer y dar seguimiento a la evolución del sector real de la economía en el corto plazo. Y los datos de febrero pasado nos dicen que la economía sigue estando muy golpeada por la pandemia de COVID-19. En resumen, el IGAE para febrero disminuyó 0.3% respecto al de enero, pero 4% respecto a febrero del año pasado. Más o menos las únicas buenas noticias es del sector primario de la economía, que es agricultura, ganadería, silvicultura, pesca, actividades mineras, que incluye extracción de petróleo y gas natural. Si bien disminuyó 0.3% respecto a enero, aumentó 6.3% respecto a febrero del año pasado. En lo que a actividades secundarias, que es más que nada la industria manufacturera, se refiere, en febrero se registró un aumento de 0.4%, pero respecto a febrero del año pasado todavía está bajo 3.1%. Finalmente, en el sector que más empleos genera, que es el de las actividades terciarias, que incluye pues horas no comprendidas en las primarias secundarias, como turismo, comercio, la banca, telecomunicaciones, transporte, salud, educación, administración pública, entretenimiento y otras más, está 0.3% debajo de enero, pero 5% debajo de febrero del año pasado. En lo que a las empresas constructoras se refiere, este es muy interesante porque este dato se obtiene de la llamada Encuesta Nacional de Empresas Constructoras. Aquí tenemos que, si bien su producción creció 0.5% en enero, sigue en febrero, sigue 16,5% debajo de febrero del año pasado. Y esto es una tendencia terrible porque también genera muchos empleos la industria de la construcción, y desde el año 2006 se han ido registrando pérdidas de empleos, pérdidas de la producción bruta de este sector. Entonces, Liliana, no son los mejores datos que pudiéramos esperar, porque yo estoy viendo de diciembre de 2006 a diciembre de 2012 se cayó 3.7% el valor de la producción. De diciembre de 2012 a diciembre de 2018 se cayó 13.6%, y de diciembre de 18 a febrero de 2021 pues se cayó 27.8%. O sea, estamos hablando de que la economía, por más que nos quieran decir que va bien y que ya se ve la luz, pues se ve la luz, pero como si fuera la cabecita de un alfiler allá lejos, Liliana. Sí, como tú bien dices, Eduardo, no cabe duda que el sector de la construcción es sumamente importante por muchas cuestiones y además por toda la generación de trabajo que implica, pero no son los únicos indicadores desalentadores, Eduardo. También cabe mencionar que el subgobernador del Banco de México, Jonathan Heath, ha pronosticado que va a haber un crecimiento nulo en este primer trimestre del 2021, y también la inflación de abril respecto a abril del año pasado, alrededor de un 6%, que no ha sido nada alentadora, ¿no? Entonces, pues se suman los indicadores negativos. Francés. Y otro dato, como que decías, de la actividad primaria, fíjate, estaba revisando hace ratito de un grupo consultor que sacó una estadística diciendo que la importación de maíz blanco y amarillo se incrementó hasta un 63%. Esto significa que ya estamos importando más maíz cuando la autosuficiencia que se esperaba en esta administración va a ser medio complicado hacerlo. México lleva décadas de no ser autosuficiente ni en maíz, ni en frijol, y en otras cosas que son bien mexicanas. Este es un sueño guajiro, el hablar de autosuficiencia cuando no le inviertes nada a la infraestructura del campo. También no olvidemos que México es un país de mucha zona árida, 3/4 partes de la superficie son zonas áridas, montañosas, no están diseñadas por Diosito para la agricultura, y donde hay agua no está cayendo. Ahí está el caso de Tabasco, Ramsés. Sí. Las presas están al 44-45% de su capacidad. O sea, nos enfrentamos a una grave sequía. Álvaro.
En marzo del año pasado, Moody's lanzó de la mano con unos medios en Estados Unidos, con CNN en particular, un índice de regreso a la normalidad de la economía norteamericana. Y desde entonces han estado dando seguimiento qué tan atrás o qué tan adelante está la economía de Estados Unidos con respecto a dónde estaba antes de marzo del año pasado. Y los datos más recientes de la semana pasada, Eduardo, colocan a la economía norteamericana en 87% de 100 con respecto a dónde estaban en marzo del año pasado. Es decir, en otras palabras, está 13% por recuperar. México, si tomáramos la misma métrica, seguramente estaría por debajo del 50% de recuperación con respecto a dónde estaba la actividad económica. Y eso a mí me parece extremadamente grave, que el gobierno no se dé cuenta que estamos perdiendo terreno y estamos perdiendo competitividad, no solamente dentro del país, sino regional y también mundial. Sí se da cuenta, pero el mantra de este gobierno es: digan que todo va bien. Entonces, quienes dicen las cosas como van, somos algunos comunicadores, periodistas, analistas, algunos funcionarios del Banco de México y de otras entidades autónomas. Es la triste realidad. Y la oposición, obviamente, la oposición. Hugo Páez. Oye, Eduardo, también a esto habrá que sumarle los datos de la inflación, porque en Palacio Nacional el jueves pasado se estuvo analizando la curva y sí, el presidente reconoció que en marzo la inflación llegó a 4.67%, pero dijo se va a recuperar. ¿Qué pasa? En la primera quincena... A ver, pero cuidado, acaban de decir el 6% y tú estás diciendo que el presidente dijo que era menos. No. El INEGI, el presidente reconoció que era el 4.67%, pero el INEGI dio un dato al día siguiente que la primera quincena de abril había llegado a 6.05%. ¿Y tú crees que el presidente no estaba enterado un día antes de que el INEGI diera la información? Por supuesto que sí, y aún así dijo, la inflación va a bajar, ¿no? Ahí están los datos duros. Bien, yo creo que esto es para ver la realidad, no más en la industria de la construcción. Desde diciembre de 2006 a febrero pasado se han perdido, 200,000 empleos, no más en un sector ya imagínense los que se han perdido en el sector servicios. Es terrible. ¿De qué se trata? De que la gente que nos ve y nos escucha, agarre conciencia que el futuro cercano viene difícil, que la pandemia no se ha acabado, que la economía tardará mucho en recuperarse, que tal vez este sea un sexenio económicamente perdido, porque si no me falla la memoria, creo que Moody's también dijo que México llegaría a niveles de 2018 en el año 2026, ¿o no, Álvaro? Sí. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.